Hola amigos, hoy os voy a presentar, os voy a hablar sobre El asombroso viaje de Poponio Flato, una novela divertidísima de Eduardo Mendoza que escribió en el 2011 y que me animó muchísimo, él, no solo esta novela, sino el resto de sus novelas divertidísimas, a escribir un tipo casi normal en una situación casi anormal. Os voy a dejar una breve reseñita y seguro que os va a animar a leer la novela. ¡Vamos al lío! El asombroso viaje de Poponio Flato, de Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza es uno de los mejores escritores en lengua española que he leído yo y que yo creo que todo el mundo coincidirá con ello. Novela cortita, 190 y pico páginas, 192 creo que son. 190 paginitas. Edición, esta creo que cuesta 9 eurillos. Cortita y al pie. Eduardo Mendoza, el asombroso viaje de Poponio Flato. ¿De qué trata? Pues sobre un sabio romano que se dedica a recorrer en el siglo I a.C., a recorrer todos los rincones del imperio, tratando de encontrar las aguas de la perpetua, vida eterna o vida perpetua. Esto es una novela satírica del género de novela negra y del género de novela histórico negro, en el que Eduardo Mendoza nos recuerda a un personaje que es el que protagonizó la pentalogía del detective innombrado, porque prácticamente Pomponio Flato es una especie como de recuerdo de ese personaje. Pomponio Flato llega a Nazaret y pues tiene que se ve metido en un asunto turbio, criminal, que tiene que resolver un crimen, ayudando al niño Jesús para exonerar a su pater putativus, José. Interesantísima novela. El lenguaje es magnífico. Eduardo Mendoza nos lleva por un recorrido en el que utiliza nuestro idioma de una manera portentosa. Cuando te, es que te lleva a hacer un chiste hasta de una situación como, por ejemplo, Pomponio cuando se levanta un día eh, con una cabra, cómo se pelea con la cabra, es muy gracioso, es muy gracioso. Las cabras, Fabio, a ver, atento. Pertenecen por natural disposición de sus partes a la misma especie animal dóciles, tranquilas, timoratas y a decir de Aristóteles estúpidas. Las cabras son rebeldes, fogosas, audaces y malintencionadas. Esto es... Claro, te empieza el título, te empieza este capítulo de esta manera, entonces ya estás descojonado de la risa. Porque es que está muy bien, te hace un chiste utilizando nuestro lenguaje, pero de manera solemne, por así decirlo, ¿no? Está muy bien, así vas a trabajar, Eduardo Mendoza trabaja en esta novela cortita, utilizando este lenguaje que es que además que para el lector habitual, jolín, por ejemplo, el de Voluble, que acabo de ver por ahí, te lleva a utilizar el diccionario en muchísimas ocasiones. Por ejemplo, el Voluble Facundia, que me ha parecido ver por aquí. Está muy bien. Esta novela es que te vas a reír muchísimo, porque además es que utiliza la ironía, el sarcasmo, el género satírico. En la época de Jesucristo, te lleva a la época de Jesucristo, te mete también una conspiración también inmobiliaria, lleva al niño Jesús de putas, tiene idilios con otras mujeres, nada, te lleva el personaje a meterse una cantidad de problemas es que te partes, te partes, que está muy bien. Infantil como las facultades cognitivas. Claro, es que ya no leemos libros así. O sea, ya no existen libros populares, por así decirlo, en el que se utilice un lenguaje como este. Esto es una maravilla. Y dice, todo el mundo dice, bueno, son 190 páginas, la gente se piensa que es una novela menor. No, no, esto es un novelón. Esto es una obra magnífica, solemnemente escrita y que es que te lleva a disfrutar de ella constantemente. Entonces, claro, al final tendemos a, bueno, como tiene tono irónico, humor, sarcasmo, pues no, es una novela así que para el vulgo, joder,
Pues demonios. Aquí, aquí hay muchísima calidad, muchísimo talento y yo creo que no hay un escritor como Eduardo Mendoza que sea capaz de escribir una cosita así. También es cierto que si por ejemplo eres un escritor independiente o lo que sea y escribes algo así, pues bueno, tampoco vas a tener tanta repercusión porque Eduardo Mendoza es Eduardo Mendoza, por supuesto que sí. Pero al final resulta que te demuestra que te puede escribir una novela de intrigas y como thriller, novela negra, histórico, criminal, utilizando el lenguaje que, muy buen lenguaje, el lenguaje castellano, utilizando las herramientas que tenemos en el castellano, y te critica pues novelas pues de la época que estamos hartos de ver, de traducciones y autores extranjeros que no te aportan una calidad literaria como la que te estaba ofreciendo Eduardo Mendoza. Esta novela creo que la escribieron en 2011 y a mí me animó mucho Eduardo Mendoza cuando me leí El asombroso viaje de Pomponio Flato, La pentalogía del detective innombrado, Sin noticias de Burr, me llevó a escribir un tipo casi normal, una situación casi normal en la que utilizó también muchos toques de ironía, de humor, es casi como, esto es casi una novela también satírica, del thriller en este caso, ¿no? No llego ni a la suela de los zapatos de Eduardo Mendoza en cuanto a la utilización del lenguaje, pero trato de hacer un lenguaje también cuidado, que no, no tenga nada que envidiar a otras novelas bien escritas. Por supuesto, envidio muchísimo la novela de Eduardo Mendoza, claro que sí, pero os la recomiendo. Bueno, un tipo casi normal, por supuesto, pero El asombroso viaje de Pomponio Flato lo vais a disfrutar. Novela baratita y al pie. Y además que os animo a que la regaléis. Leedla y regaladla, porque vais a triunfar, vais a triunfar. Os voy a dejar en el texto, en la caja de texto, el enlace a leer los primeros capítulos que os vais a descojonar de la risa, y también a audiolibro, que también lo tiene, la editorial Planeta lo tiene subido en audiolibro, así que os lo podéis pillar. Lo podéis pillar en cualquier librería, por supuesto que sí. También me lo podéis pedir a mí, a Walkiria Comics. Os dejo también el correo electrónico para hacer pedido de esta novela y de cualquier otra que queráis también. Y nada, pues os dejo con Eduardo Mendoza y El asombroso viaje Pomponio Flato. Y no os lo perdáis, os vais a reír muchísimo. Un abrazo amigos y nos vemos en el siguiente vídeo.